Entonces, siendo este el último tema oficial de la asignatura, eh, vamos a ver primero unas pequeñas generalidades, recordar, seguramente ustedes ya lo saben de su geometría del colegio, pero no está de más hacer un repaso porque a veces uno como que se confunde. Y ver así los tres tipos de desarrollo y sobre todo los desarrollos por líneas paralelas y líneas radiales, para qué casos aplican y cómo se trabajan. Entonces, para esto tenemos que ver primero la clasificación de los poliedros, ¿ok? Recordemos que hay poliedros regulares y poliedros irregulares, ¿sí? Los poliedros regulares, pues, son los que tienen vértices y caras iguales, ¿sí? Recordemos que en una figura geométrica, la unión de dos caras vendría siendo una arista, ¿sí? Donde confluyen o donde caen dos o tres o más caras se llama vértice, ¿sí? Y las caras, pues, como tal, son las caras. ¿Ok? Caras, como tal, de los poliedros regulares, pues son polígonos regulares y sus ángulos son ángulos diedros o poliedros. ¿Sí se acuerdan que es un ángulo de diedro y poliedro? ¿Se acuerdan el ángulo de diedro? Cuando nosotros teníamos dos planos, por ejemplo, así que se unen. Y uno decía ángulo de diedro, pues era como tal hallar este. Al verlo de perfil era así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Listo. Y la otra característica es que es en uno de sus vértices, recordemos vértices donde caen las caras, concurren tres, cuatro o cinco triángulos. Esto es importante. Tres, cuatro o cinco cuadros equiláteros, tres cuadrados o tres pentágonos. ¿Listo? Tres, cuatro o cinco triángulos equiláteros, tres cuadrados o tres pentágonos. Entonces, si lo vemos como tal, existen cinco poliedros regulares, que son los que se llaman los cinco cuerpos de Platón, creo que así los se llaman, que como tal vienen siendo el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y el icosaedro. ¿Listo? Donde si vemos, por ejemplo, el tetraedro, pues es el más sencillo de todos. Este tiene como tal cuatro caras, que son triángulos equiláteros, ¿sí? O sea, son cuatro triángulos equiláteros. Tiene seis aristas iguales. Recordemos aquí la arista es esta de acá, ¿sí? Tiene seis aristas iguales. Recordemos que vértices y caras son iguales. Tiene cuatro vértices. Vértices donde se unen las caras. Una, dos, tres por acá y cuatro acá, ¿sí? Y en cada vértice, pues caen tres aristas, ¿sí? Veamos, por ejemplo, aquí. Más fácil verlo acá. Acordemos, esto es el vértice, ¿no? Y caen una, dos y tres aristas. ¿Listo? Entonces veamos que se cumple, que son tres triángulos, cuatro triángulos equiláteros, ¿sí? Equiláteros, tienen las mismas aristas y cae tres, en cada vértice caen tres aristas. ¿Listo? Recordemos entonces, vértice, arista, cara. ¿Ok? Puede que esto ya lo hayan visto, seguramente lo vieron en su colegio, pero no está de más. ¿Listo? El segundo poliedro regular es el hexaedro, que es el conocido el cubo. Pues el cubo sabemos de nuestro colegio que son seis caritas, seis cuadrados, ¿sí? Tiene 12 aristas, ocho vértices, uno, dos, tres, cuatro y los cuatro de abajo, ocho, ¿sí? Y en cada vértice pues caen también tres aristas. ¿Listo? Ahora sigue el octaedro, que vienen siendo ocho triángulos equiláteros,
Vean que aquí eran 4, aquí son 8. Es como poner un tetraedro sobre otro tetraedro y así se forma el octaedro, ¿sí? 12 aristas, 12 aristas y 6 vértices. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y en cada vértice, pues caen 4 aristas. Ok, entonces aquí, aquí me equivoqué porque dije que era poner un tetraedro sobre otro tetraedro y no porque entonces serían 6 triángulos y son 4. Vean que aquí no se vayan a confundir, es como formar una pirámide. Listo, son 4 unidos. Entonces en cada arista, en cada vértice, perdón, caen 3 aristas. ¿Listo? En el dodecaedro, no dije 3, ¿no? No, son 4. Acá caen, en cada vértice caen 4. Cada vértice caen 4 aristas. ¿Listo? En el dodecaedro es donde caen 3. ¿Listo? Entonces dodecaedro pues es el único que tiene 12 caras pentagonales. O sea, tiene un pentágono. ¿Sí? Tiene 30 aristas. 30 aristas de estas. ¿Sí? 20 vértices. Que se ven viendo esto de vértice. Y en cada vértice pues caen 3 aristas. Ya lo vimos. 1, 2, 3. ¿Listo? Y el icosaedro. Ico es de 20. ¿Ok? Entonces tiene 20 triangulitos, rectángulos, equiláteros, ¿listo? Tiene 30 aristas, tiene 12 vértices y en cada vértice pues caen ¿cuántas? 5. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Nosotros pues ¿cuál es el que más usamos normalmente? Pues viene siendo el hexaedro, que es el cubo. Si nos acordamos de nuestro colegio, cuando nos ponían a hacer desarrollos, básicamente lo que nos tocaba hacer era esto, que esto, por ejemplo, lo vimos en dibujo, cuando hicimos los desarrollos de, mm, de los cubos, ¿se acuerdan? De las, esto no sé, se enloqueció. Cuando hicimos los desarrollos de los planos de proyección, ¿sí? Si se acuerdan, uno hacía estas pestañitas para unirlos. Entonces, por ejemplo, este vendría siendo el desarrollo del tetraedro. Cuando yo doblo y uno las pestañitas, pues formo el tetraedro. Entonces nos damos cuenta, como lo dijimos anteriormente, pues los poliedros regulares no es más que unir figuras iguales. Entonces aquí son 4 triángulos, aquí son 6 cuadrados, 8 triángulos, 20 triángulos y los 12 pentágonos. ¿Ok? Este parece un balón de fútbol. ¿Ok? Entonces regulares siempre se repite el mismo patrón, siempre se repite la misma figura. Diferente de los poliedros irregulares que se dividen en prismas, que se dividen en prismas y en pirámides. Entonces los prismas son bases, son poliedros que tienen bases poligonales y caras laterales que son paralelogramos. Entonces si nos damos cuenta, ya lo vamos a ver bien, se nombran según el número de lados de la base. ¿Listo? Cuando el eje es perpendicular se llama prisma recto y cuando no, pues se llama prisma oblicuo. Y si se corta y la sección producida no es paralela a la base, entonces se llama un prisma truncado. Entonces aquí lo vamos a ver. Vemos que tenemos una base poligonal, en este caso viene siendo un triángulo, entonces vendría siendo un poliedro irregular triangular, ¿sí? Pero se llama prisma triangular. Se llama recto porque pues el eje, aquí podemos decir que aquí hay un eje, es perpendicular a la base, ¿ok?
lo llamamos recto. Cuando no es perpendicular, sino que genera un ángulo que es diferente a 90 grados, entonces se llama prisma rectangular oblicuo, que lo vemos acá. Rectangular, ¿por qué? Porque la base es un rectángulo. Entonces recordemos que se nombran a partir de la figura que tiene la base. ¿Listo? Y vemos que cuando se corta y la sección que se produce no es paralela a la base, o sea, esta es la base, que es un hexágono, lo cortamos y esta cara que se produjo no es paralela a la base, entonces la llamamos que es un prisma pen- pentagonal, no vendría siendo, ese vendría siendo hexagonal, ¿no? Corrijámoslo porque aquí está mal, esto no es pentagonal, es hexagonal. Uy, no, pero no estoy gritando. Hexagonal recto y truncado. ¿Listo? Veamos que también, como lo decíamos por aquí, siempre las caras laterales son paralelogramos. ¿Listo? O sea que todas son iguales, básicamente. ¿Listo? O sea, esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. ¿Listo? Básicamente son rectángulos ahí que forman las caras. ¿Listo? Entonces, así son los poliedros irregulares que también llamamos prismas. Entonces, no se confundan con las pirámides. Yo sé que es fácil confundirse, porque la pirámide es una figura tridimensional también, ¿sí? De base poligonal, hasta ahí vamos igual, pero las caras laterales vienen siendo triángulos. ¿Listo? Esos triángulos, pues convergen en un punto común llamado cúspide o vértice común, ¿sí? Y cuando el eje es perpendicular se llama rectangular y cuando no es oblicua. Entonces aquí podemos ver que esta viene siendo una pirámide de base cuadrada, rectangular, ¿sí? Fíjate que no es recta como en el anterior caso. Y vemos que aquí tenemos nuestro vértice común. Aquí, ok, el eje es perpendicular, entonces se llama pirámide de base cuadrada. No se suele decir rectangular, ok, si no se dice, si no tiene nada, se va a entender que es rectangular. Si es oblicua, pues se le pone la palabra oblicua, ¿sí? De base cuadrada. Entonces esta es igual a esta, solo que es oblicua. No, el ángulo, el eje no tiene 90 grados, sino tiene un ángulo diferente a 90. Si hacemos un corte, pues también la podemos encontrar como una pirámide oblicua truncada, de base cuadrada. Aquí debemos haber agregado, debe haber agregado de base, perdón, de base, este sí vendría siendo un pentágono. ¿Listo? Entonces veamos que siempre son triángulos, las caras, a diferencia de los prismas, son triángulos que convergen en un punto. En los prismas no hay ninguna convergencia a ningún punto y siempre son paralelogramos, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de la figura que le vayamos a hacer el desarrollo, acá, porque dependiendo de la figura que le vayamos a hacer el desarrollo, pues cambia el tipo de desarrollo. Entonces hay cuatro tipos de desarrollo y se dividen de acuerdo a la superficie que se va a utilizar. Entonces se hacen desarrollos por líneas paralelas para prismas, o sea, prismas, prismas, ¿sí? Prismas y cilindros, ¿ok? Entonces, una figura así, donde son paralelogramos acá, suponiendo aquí así, y cilindros, se desarrolla mediante líneas paralelas. Mediante líneas radiales, pues están las pirámides, que ya vimos las pirámides, que tienen un punto de convergencia, y los conos, ¿ok? Si nos damos cuenta, pues un cono es una pirámide, pero solo que la base es circular, ¿ok? Y por triangulación es cuando se va, por ejemplo, a hacer el desarrollo de campanas extractoras o algún tipo de figura así. Y los aproximados
Es cuando vamos a hacer superficies alaviadas y de doble curvatura, por ejemplo, para codos y todo eso. Normalmente se usa es esta, la de líneas paralelas y líneas radiales. ¿Cuál es la característica acá que vendría siendo líneas paralelas y líneas radiales? Si nos damos cuenta, aquí tenemos un cilindro y aquí tenemos un cono. ¿Listo? Cilindros y conos. ¿Cuál es la característica? Que la longitud de la línea AB, o sea, si decimos aquí es A, aquí es B, aquí es A, aquí es B, es igual que el perímetro de la base. ¿Listo? Y eso es muy importante. Cuando, como si yo extendiera, como si cogiera y abriera en este caso el cilindro, cuando yo voy a medir esto, esta distancia de acá a acá, pues viene siendo el mismo perímetro de la base. También aplica para el cono y aplica para todas las figuras. Si es un cuadrado, la base, por ejemplo, si fuese un prisma o una pirámide, como sea, ¿sí? Esto, cuando yo voy del punto A al punto B y sigo una trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, si fuese aquí así, ¿sí? Suponiendo que sea aquí así, ¿listo? Cuando yo tomo estas distancias de A a B y voy a ver, pues debe ser el perímetro de la base. Si no es el perímetro de la base, pues lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque en realidad así es como se debe desarrollar. Entonces veamos el de líneas paralelas, por ejemplo, para un cilindro truncado. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Trazamos una línea que me mida dos veces 2πr, o sea, 2πr viene siendo pi por el diámetro, que es el perímetro, ¿sí? Y vengo acá y hago una división. Hagamos aquí un pequeño zoom. Hago una división del círculo, de la base. Lo divido, por ejemplo, aquí lo dividen en 12 partes iguales, que básicamente es dividir el perímetro entre 12. Tomo esas medidas, ¿listo? Y las proyecto. Si nos damos cuenta, entonces 11 y 3 van a estar en el mismo punto. ¿Listo? Entonces la proyecto y esa misma línea la proyecto acá. Y pues también voy a tener las 3 acá y el 11 acá, por ejemplo. Porque lo estoy haciendo a mano. Si lo puedo hacer con la relación, ¿no? ¿Listo? Y así para los 4 puntos, para los 12 puntos, ¿sí? Si nos damos cuenta, ¿qué va a pasar? Pues inicio en 1 y termino en 1, obviamente, ¿no? Y al unir estos puntos, todos los puntos de proyección, pues obtengo el desarrollo de este cilindro truncado. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces la división es lo primero que tengo que hacer, ¿no? En este caso que es circular, cuando es un cuadrado, cuando es una forma geométrica, un cuadrado y todo eso, pues va a ser más fácil, ¿no? Profe, pregunta, Sí, señor. ¿esas divisiones se hacen arbitrariamente o Usted lo tienen puede algún... hacer, eso sí tiene que ser, se procura que sea un número par, ¿no? Ah, ok, Sí, ok. no 13 porque 13 le queda complicado, Si pero no, sí queda 12, la... claro, le queda corto, le queda ahí como medio mucho. Ok, es importante que sea completo, un número par. Puede hacerlo en 24, con 24 lo puede hacer para refinarlo, ¿sí? Si usted lo hace con 24, pues le va a quedar más puntos. Entre punto y punto le va a quedar aquí, por ejemplo, aquí, todo eso. O sea, lo que hace es refinarlo, pero el resultado va a ser muy parecido. O sea, con 12 queda bien. ¿Listo? Este es para el caso de las líneas paralelas. Para las líneas radiales, pues es muy parecido, solamente que pues aquí no estoy trazando una línea. Si nos damos cuenta aquí, para colineal a la base, pues trazo la línea, ¿sí? La línea de desarrollo, que tiene la longitud que viene siendo el perímetro del círculo de la base, ¿sí? No importa aquí esta distancia, ¿sí? No me importa, en realidad no. Puede decirse que es una vista auxiliar, en realidad viene siendo una vista auxiliar.
¿ok? Pero no me importa la distancia, porque generalmente uno cuando termina de hacer el desarrollo viene y calca esto o lo recorta y lo que sea y lo pone sobre un cartón o sobre cartón, cartulina, cartulina, lo que sea, y ahí genera su desarrollo. ¿Listo? Acá, pues al igual, tampoco me importa dónde lo haga, solamente pues que vamos a ver que de 0 a 0, toda esta distancia, toda esta longitud de arco va a ser el mismo perímetro del círculo, de la base. ¿Ok? Aquí hacemos el mismo procedimiento, se hace el mismo procedimiento, solo que ya no son líneas paralelas, si nos damos cuenta, todas estas líneas son paralelas. ¿Ok? Aquí son radiales, entonces parten desde un punto, ¿sí? Todas convergen a un punto, ¿vale? Entonces también aquí, por ejemplo, hacen 11 divisiones, ¿listo? Y las proyectamos acá, por ejemplo, como este caso es truncado. Entonces nos interesa tanto las de la circunferencia, porque nos permiten dividir esto, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos cuánto mide esta longitud, ¿sí? Esta longitud mide tanto, es la misma que vamos a tomar acá. Entonces nosotros cogemos y hacemos un círculo con el compás, y venimos con el compás y empezamos a hacer estas divisiones. ¿Listo? Punta, lápiz, punta, lápiz, punta, lápiz. Generamos las divisiones, las mandamos todos hacia el vértice, el mismo punto. ¿Listo? Y ahí, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Uy, 7:32, me voy. Y ahí entonces tenemos los puntos de intersección, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí estamos tomando solamente medio círculo. ¿Por qué? Porque pues en la parte superior vendría siendo igual, ¿ok? Aunque creo que aquí no van a coincidir. Ah, bueno, sí coinciden. Sí, sí coinciden los puntos acá. Acá, acá, acá y acá. Sí, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que solo tomamos A, B, C, D y E. ¿Listo? Y pues básicamente, ¿qué hacemos? Tomamos A, B, C, D, E, F, G. Hasta acá. Todos estos aquí, 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 aquí y aquí. ¿Qué pasa? Que vamos a tener 8 radios diferentes. ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, aquí nos estamos indicando que el radio del vértice a, ¿listo? Tomamos este radio y es este mismo radio que tomamos aquí, ¿listo? Pero el de B es diferente, el de C es diferente, el de D es diferente, ta, ta, ta. Y pues cuando lleguemos al de la mitad, que vendría siendo el 6, ¿listo? Al del 6, pues básicamente se repite todo. Entonces vuelvo a tomar los mismos diámetros, pero ahora en retroceso. Aquí vendría siendo G, entonces F, E, D, C, B, A. ¿Listo? Tenemos que estar tomando los rayos diferentes. Y así se forman entonces las líneas radiales. ¿Ok? Y esto es lo que necesitarían ya para, seguramente pronto les sale una línea, una preguntita de estas en el parcial. ¿Listo? Ya obviamente si quieren profundizar en el libro que yo les compartí, el Liébano, creo que yo lo tengo por acá, en el del Liébano, pues ya también están las tres bases, las tres divisiones que les digo: desarrollo por líneas paralelas, desarrollo por líneas radiales, ¿sí? Y desarrollos por triangulación. Y aquí, por ejemplo, veamos que aquí hacen el desarrollo de un prisma recto truncado, que es parecido a este. Tras una línea, ¿ok? De aquí a aquí, de 8 a 8, pues es el perímetro de todo. Vean, de 8 a 8 es el perímetro de todo, ¿ok? ¿Y qué es importante acá? Pues que yo siempre en el desarrollo voy a ver los elementos en su verdadera magnitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la vista superior yo estoy viendo la cara la estoy viendo en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque aquí está paralela, ¿sí? Y aquí está, como esta cara está paralela, entonces esta línea de aquí a acá vendría siendo en verdadera longitud. Y esa es la misma que dibujo acá, ¿ok? Aquí vendría uno oblicuo, el de líneas paralelas, entonces este es el que acabamos de ver. Listo, pero también podemos hacer, por ejemplo, aquí, esta es una pirámide recta truncada, ¿sí? De base rectangular.
pero vean que el principio sigue siendo el mismo. Hago un radio, ¿sí? Un radio completico, y tomo las divisiones, las distancias que indican, sabiendo que ya conozco estas distancias porque las estoy viendo acá. ¿Ok? ¿Listo? Y también proyecto los respectivos radios para cada uno de los puntos que caen sobre esta recta. ¿Sí? Entonces aquí me genera un radio, aquí me genera un radio. Aquí vemos que son solamente dos radios. Entonces voy a tomar un radio acá, este radio acá, este mismo radio es el mismo de acá, este mismo es el de acá. ¿Listo? Y este mismo vendría siendo también el de acá. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el desarrollo sigue siendo el mismo. Son líneas radiales que convergen a un punto de acá. ¿Ok? Aquí hay una truncada, pero el principio sigue siendo el mismo. Aquí, este es el de cuando uno lo hace este es el de triangulación, ¿sí? Que son, por ejemplo, esto es una campana extractora. En dibujos, antes el semestre pasado se ponía a hacer esto, la campana extractora. ¿Listo? Pero pues este semestre, pues, dadas las condiciones, no se pudo hacer. Para los que pierdan, el otro semestre la hacen, ¿listo? Este, por ejemplo, también se utiliza para hacer secciones de tubería, de un codo, por ejemplo. ¿Ok? Pero pues los más importantes son estos dos, triangulación y líneas paralelas. Perdón, líneas paralelas y líneas radiales. Entonces yo les recomiendo que le echen un ojito al Liébano y al Wellman, que también se los compartí. Están en la carpeta, ¿sí? Es muy parecido. Creo que el Liébano se basó en el Wellman para hacer su libro, ¿sí? También están, solo que en Wellman sí como que no le hace la clasificación de líneas paralelas, líneas radiales, sino que él empieza a botar ahí. Bueno, sí, aquí está, desarrollo por líneas paralelas, desarrollo por líneas radiales, pero él bota más figuras, ¿listo? Entonces échale un ojito, una miradita por interés general para que revisen cómo se hace, ¿ok? Seguramente les va a salir una o dos preguntas en el parcial que no son de mayor complejidad, pero pues en sí para que conozcan más del tema, ¿ok? Yo dejo de grabar por acá.